Yo creo que ya empezamos. Buenas tardes con todos y con todas los que están presentes el día de hoy. Mi nombre es Rosario Rivadeneira Ortiz. Yo soy asesora pedagógica de literatura infantil y juvenil. Soy bibliotecaria, mediadora de lectura. Tengo un espacio en Instagram desde donde realizo actividades de mediación lectora y quiero compartir un espacio de reflexión sobre el plan lector en estos momentos. Veo que hay profesores de Trujillo, de Chiclayo, de Tumbes. Gracias a cada uno de ustedes por estar conectados ahora, por su puntualidad. Colegio de la FAP, Raúl Leguía. Buenas tardes con todos los que están conectados y gracias por su interés en conectarse en estos momentos en los que estamos viviendo cierta incertidumbre. Aún así ya estemos, al parecer, en un camino. Me refiero al contexto político y social. Que estemos acá todos, las más de 120 personas que estamos conectadas, dice mucho de nuestro quehacer y dice mucho de nuestro interés por nuestro trabajo vinculado a la educación. Gracias a todos por participar. Y quiero empezar con una pregunta. Gracias, María Elena del Colegio Bethel, también están desde Surquillo, del Colegio San Vicente. Gracias a todos realmente por estar conectados el día de hoy. No quiero que la sesión me quede corta como la sesión del día lunes, así que empezamos ya con las 123 personas conectadas. Quiero preguntarles primero, ¿quiénes empezaron, quiénes vinieron al webinar de lunes? ¿Pueden levantar la manito, poner la mano arriba para hacer un conteo así rápido para saber quiénes vienen del webinar del lunes? Vamos, 36, 38, 38 de los 124, entonces, ya más o menos 40 personas vienen del webinar de lunes. Gracias, gracias a quienes se han incorporado. El lunes, quienes no estuvieron, conversamos sobre algunas estrategias y algunas reflexiones de cómo desarrollar el plan lector a distancia en base a una propuesta que está muy vinculada con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo he venido conversando con maestros que han desarrollado el plan lector en estos meses de educación a distancia y he participado de algunas sesiones de lectura y hemos podido analizar cuáles son las experiencias positivas de realizar las sesiones de lectura y esas han sido las que hemos compartido el lunes. Y bueno, ahora vamos a hablar del tema principal, de un enfoque que nos ayuda mucho a desarrollar estas sesiones de lectura. Entonces yo voy a compartir pantalla. Acá está. ¿Cómo pongo? Voy a poner pantalla completa. Y el día de hoy vamos a hablar antes de empezar, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, lo puede dejar en ese cuadrito que dice Q y A, de preguntas y respuestas, para mientras ir compartiéndoles lo que les quiero compartir ahora, poder escucharlos y de repente responder en ese mismo momento alguna consulta. ¿Sí? Igual yo voy a estar atenta a eso y también, si me es posible, al chat. Siempre se me va, ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el plan lector como una oportunidad para reflexionar, porque nos decían ya las experiencias positivas de lectura en estos meses de confinamiento, en estos meses de cuarentena o de educación y de trabajo desde la casa, que lo que les está funcionando a los maestros que han sabido llevar de la mejor forma el plan lector, no solo que han cumplido, no, sino es que han
podido obtener mejores resultados, inclusive resultados mejores que cuando se hacían las clases presenciales, es valorar los momentos de discusión y de reflexión sobre lo leído. Ya decíamos el lunes que se estaba dejando un poco de lado el tema de la producción a partir de lo escrito, y más nos estábamos enfocando en conversar y en reflexionar sobre la lectura, que las pocas horas o los pocos minutos que teníamos para el plan lector y para tener estas reuniones en Zoom, en Meet o en alguna otra plataforma, las experiencias positivas nos decían que la conversación sobre lo que se había leído, las reflexiones en grupo, valían más y tenían mayor impacto que una reunión en Zoom para únicamente leer el libro. Claro, en el camino se quedan muchos chicos que no terminan de leer o no leen el libro. Pero Aidan Chambers, en este enfoque, que es en su propuesta Dime, que está en su libro Dime, también piensa en los estudiantes que no van o que no nos siguen el ritmo, en quienes se quedan y no terminan de leer o no leen el libro, y cómo involucrarlos. Entonces, de eso se trata la reunión del día de hoy, la hora y 20, hora y media que tenemos para conversar. La idea es reflexionar sobre esta propuesta de Aidan Chambers, analizar un poco algunos de los capítulos del libro que son realmente bastante prácticos, ya les voy a comentar por qué, y respondernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas podemos plantear a los estudiantes para generar reflexión en ellos, para motivar el diálogo en ellos? ¿Cuáles son tal vez las preguntas que deberíamos evitar? Entonces vamos a hacer una conversación sobre eso. Yo veo que el chat acá está con mensajes. Ya están saludándose. Muchas gracias a todos quienes se siguen conectando. Entonces, voy a continuar. Y quisiera que recuerden un poco sus experiencias de lectura en el colegio, para partir desde ahí. ¿Cómo se realizaba? Voy a minimizar esto. ¿Cómo se realizaban las lecturas en sus escuelas? ¿Leían solos o leían junto a sus profesores? ¿Conversaban sobre las lecturas en grupo? ¿Había un momento de diálogo sobre lo que se leía cuando ustedes eran estudiantes? ¿Sus profesores creaban un ambiente para conversar sobre los libros o era como una clase, como si pasara un curso más? ¿Recuerdan alguno de los libros que han leído en el colegio? ¿Y qué cosas recuerdan de sus experiencias de lectura cuando fueron estudiantes de escuela, ¿no? De colegio? De repente nos tomamos unos segundos para ir pensando en esto, para ir intentando recuperar alguna memoria de nuestras experiencias de lectura cuando fuimos estudiantes. Y quien se anime lo puede compartir en el chat, por favor. Yo les voy contando una, en tanto alguno de ustedes se anima, si tiene una experiencia positiva o una experiencia negativa que quiera compartir. Yo recuerdo que en mi colegio primaria había una biblioteca y la biblioteca era el lugar donde nos enviaban de castigo. La biblioteca era el lugar al que todos temíamos porque era un lugar oscuro, frío, en el peor espacio del colegio. Bueno, al menos teníamos biblioteca escolar. Hay otros colegios que no tenían, ¿no? Pero en primaria teníamos una biblioteca escolar, pero era un lugar terrible que nos daba miedo, que hasta la persona que trabajaba en la biblioteca nos daba miedo, porque era una persona mayor, y el espacio de la biblioteca era como una gran sala con mesas, un espacio completamente frío, y los libros estaban en otro ambiente separados por unas rejas, y detrás de esas rejas estaba la bibliotecaria como cancerbero protegiendo los libros y mirándonos mal cada vez que alguno de nosotros iba para pedir algún libro. Entonces la biblioteca y los libros eran un espacio al que nadie quería ir, al que nadie quería acercarse. Sabíamos que ese espacio estaba vinculado al castigo, al miedo. Sabíamos que
ni siquiera sabíamos qué libros habían ahí porque era tan difícil acceder a los libros. Y bueno, yo creo que por eso también me hice bibliotecaria, porque esa experiencia fue en el colegio vinculada a los libros ha sido fue muy negativa, pero gracias a eso muchos de mis compañeros nos volvimos lectores más adelante, perdimos el miedo a las bibliotecas y buscamos crear espacios que sean lo contrario a lo que sucedía en ese momento, ¿no? Acá Johnny comenta que, a ver, voy a subir, que su profesora leía muy bien El alfiler de Ventura García Calderón y otros cuentos. No había un lugar, pero leía tan bien que todos estábamos atentos. Ahí también trabajar el tema de la lectura en voz alta, ¿no? No todos estamos en la obligación de ser narradores orales, pero sí podemos tener en cuenta algunos tips, algunas estrategias, algunas recomendaciones que nos van a poder ayudar a hacer una lectura en voz alta que cause impacto en nuestros estudiantes, tal como nos cuenta Johnny, o Feli, que nos dice, la maestra buscaba un espacio y salíamos del salón, todos con nuestro libro Raquel y Ricardo, se acuerda inclusive del libro, ¿no? Geraldine nos cuenta que leía libros desde su casa y en el colegio tenían que crear diferentes tipos de preguntas, literales, inferenciales, criteriales. Había leído El plante de naranja lima, Quién se llevaba mi queso, Yantai. Marcelo cuenta que su maestro, Taumaturgo Ordóñez, contaba con muchísimas ganas y entusiasmo las obras. Eso yo también me acuerdo de mi profesor de secundaria de historia. Él era un profesor de historia, pero él nos contaba diferentes historias de tradición oral y también nos mantenía expectantes. Y siempre estoy leyendo alguno de sus comentarios de Melissa, que dice que leía que en el colegio leían Corazón del Mundo de Amisis porque su maestra realizaba la mesa de los comentarios que nos divertía mucho. Entonces, esos momentos a los de diálogo y reflexión es sobre lo que vamos a conversar ahora en función a lo que nos propone Aidan Chambers en su enfoque Dime. Ahora, ¿quién fue Aidan Chambers? Perdonen. Antes de eso, entonces, ¿para qué estamos leyendo? Era importante pensar cuál ha sido nuestro punto de partida y cómo tal vez eso se conecta con lo que estamos haciendo ahora, para sentir una motivación adicional, porque yo sé que si antes era muy difícil trabajar el plan lector con sus estudiantes, si antes era complicado y requería de mucho esfuerzo, hacer que sus estudiantes se acerquen a la lectura, se interesen por los libros, ahora con el contexto, y eso lo hablábamos el lunes, con todos los distractores que hay, con la pérdida de muchas, del espacio para estudiar, del espacio para leer, y todo está en un mismo espacio, se complica bastante. Entonces ahora tenemos una tarea mucho más fuerte. Hay muchos colegios, yo sé y los entiendo perfectamente, que han dejado de leer este año, porque había mucho que aprender, había mucho de lo cual recuperarse, no solo tal vez a nivel laboral o educativo, sino a nivel personal, cómo todo esto nos impactó. Entonces se han tomado un tiempo para capacitarse en todas estas herramientas tecnológicas y han dejado el plan lector. Entonces es importante sacar esos recuerdos positivos o tal vez negativos que nos dan un empuje para hacer lo que queremos hacer, que es formar lectores para toda la vida, ¿cierto? Entonces leer debería ser un ejercicio, una práctica, un hábito, un arte que vaya mucho más allá de codificar y comprender signos, sino ir más allá de comprender el significado de las palabras. Hablábamos la semana pasada del propósito de lectura. ¿Para qué estamos leyendo? ¿Para qué queremos que nuestros estudiantes lean? Y es importante hacer que nuestros estudiantes comprendan y sepan para qué están leyendo algún libro, alguna historia o algún tipo de texto, ¿no? Hacer explícito los motivos de lectura. Por ejemplo, vamos a leer para aprender sobre el mundo que nos rodea, vamos a leer para conocer más sobre las pirámides, por ejemplo, vamos a leer para pasar un rato agradable, vamos a leer para reírnos, vamos a leer para asustarnos o para sentir un poco de misterio, que tanto les gusta a algunos chicos, o después de haber presentado alguna obra, después de haber motivado
el interés por un libro, como el book trailer o alguna otra estrategia, podemos invitar a los niños o a los jóvenes a interesarse por los libros con preguntas específicas como sobre cada uno de los libros. Por ejemplo, ahí pongo Una amistad gigante y la pregunta podría ser, ¿vamos a leer o les parece si vamos a leer esta historia para saber si Ru y Franalto lograron lo que tanto deseaban, lo que tanto anhelaban? O con El clavel rojo, vamos a leer para saber por qué ese niño está disfrazado de hongo, pero ve un reflejo y tiene un disfraz diferente. ¿Qué pasa con ese libro? O vamos a leer, por ejemplo, referido a ese libro que dice Un manantial en el desierto, vamos a leer para saber qué pueden tener en común un adolescente tímido y unos sedientos zorros. Vamos a leer para saber cuál fue esa determinación de Parwa para enfrentarse a una misión tan terrible una y otra vez, así esa misión le costara su vida. Entonces, a través de preguntas generales o a través de preguntas específicas, invitar a los niños y ayudarlos a que cada uno de ellos encuentre sus propios motivos de lectura. Nosotros todos leemos con un propósito, ya sea un propósito básico o un propósito tal vez más elevado de lectura, para entretenernos o para olvidarnos del mundo en el contexto educativo, porque tenemos algunas obligaciones con las que debemos de cumplir, pero es importante que ayudemos a nuestros estudiantes a que puedan conocer sus motivos de lectura, generando ese tipo de preguntas o algunas otras que ya vamos a ver más adelante. Y por eso les traigo esta propuesta o quiero compartir esta propuesta de Aidan Chambers. Voy a detenerme a leer. Acá tuve una experiencia en casa, llegó a mis manos Ciro Alegría y lloré con los perros hambrientos. Sí, cuando llegan las historias a casa también. En mi casa no éramos lectores, pero vivía cerca donde vendían libros libros usados y eso era como uno de mis espacios favoritos, porque tenía los libros gratis prácticamente porque el dueño de la tienda era papá de una compañera del colegio. Entonces, continúo hablándoles de Aidan Chambers. Aidan Chambers es un educador, escritor, mediador de lectura, investigador inglés. Ha escrito diversos libros para niños, para jóvenes, teatros, ensayos, artículos. Ha ganado el premio Hans Christian Andersen, que como saben ustedes es de los más importantes en el mundo de la literatura infantil y juvenil, por su obra, por toda su obra literaria. Ha ganado también premios como escritor, no solo como investigador, sino como escritor de literatura infantil y juvenil. Y tiene en el Fondo de Cultura Económica, y yo les recomendaría a quienes estén interesados en abordar un poco más sobre este tema de la mediación de lectura, esta colección del Fondo de Cultura Económica que se llama Espacios para la Lectura, tiene muchos textos de mediadores, educadores, narradores importantes, con muchos aportes, que nos pueden traer muchos aportes. Entonces, Aidan Chambers en el Fondo de Cultura Económica tiene el ambiente de lectura, lecturas, conversaciones y Dime. ¿Y qué es Dime? Voy a ir para acá. Dime, primero quiero partir de esa frase que he colocado ahí. Él dice, y lo cito, al ayudar a los niños a hablar de sus lecturas, los ayudamos a expresarse acerca de todo lo otro que hay en sus vidas. Eso es una frase que ha sido extraída de su libro. Dime es una propuesta, es un enfoque que ha sido desarrollado durante muchos años de trabajo como maestro y como facilitador de lectura. Es un libro que tiene una propuesta muy, muy útil porque ofrece una propuesta teórica, pero también práctica. Es más, casi todo lo que presenta está sustentado con ejemplos y situaciones que han sucedido en sus sesiones de lectura.
también hay diversas experiencias, y el enfoque que él pone es sobre la experiencia de lectura de los niños. Su propuesta se basa en ayudar a los niños a que hablen y escuchen bien, y eso lo pone él entre comillas, ¿no? Chambers empieza su libro diciendo que, y esto es una coincidencia, ¿no? Que ahora que estamos en la era de la conversación, que se han incrementado la capacidad de poder y la posibilidad de poder conversar, que ya hemos roto las barreras del espacio y del tiempo con esto de las telecomunicaciones. Este libro es de 1993, aunque llegó al español en el 2007. Entonces, él dice que ahora está la televisión, los celulares o las conversaciones como las que estamos teniendo ahora a través de estos soportes han facilitado los espacios de diálogo. Entonces, y justamente eso tiene sentido con lo que estábamos conversando en el taller anterior, que las escuelas y las experiencias positivas de trabajo de plan lector son quienes valoran más el tiempo de conversación y del diálogo sobre lo que se ha leído. Como le decía, este no es un libro solo de teoría, sino que comparte un taller de lectura que él implementó junto a otros escritores de literatura infantil y juvenil y a otros maestros también, con niños desde primeros años, desde 5 años hasta 14, 15 años, y no hacía distinción de preguntas entre uno u otro. Es una propuesta que busca que el niño disfrute de la lectura, que les dé un espacio para que ellos puedan conversar libremente con sus lecturas y compartir sus intereses, sus motivaciones, sus conocimientos. Los maestros, en este caso, solo actúan como facilitadores y moderadores de la conversación que tienen los niños y las niñas. Esa es la propuesta de Aidan Chambers. Él propone también en su libro un repertorio de preguntas, y como lo coloco ahí, o no sé si lo llegué a colocar, tiene una propuesta que vamos a revisar ahora más adelante. Hay como un banco de preguntas, pero él dice que no es necesario o no sería prudente aplicar todas estas preguntas uno tras otra, sino que como maestro las conozcamos y sepamos en qué momento poder usarlas, y luego hacer modificaciones que se pueden acomodar al contexto particular de cada una de las sesiones de lectura. Entonces él empieza su libro hablando del círculo de lectura. Y esto está más presente en su libro El ambiente de lectura también, donde habla a profundidad de estos 3 puntos o 4 puntos para que se pueda realizar una buena discusión o conversación sobre lo que se ha leído. Primero está la selección del libro. ¿Qué libros son con los que contamos? ¿Quién hace la selección del libro? ¿Cómo los presentamos? ¿Cómo generamos interés en los libros? ¿Involucramos o no a nuestros estudiantes en la elección de esos libros? ¿Qué tan disponibles están los libros para ellos? Ahora, por ejemplo, nos hacemos la pregunta, un libro digital podría ser disponible o podría ser de fácil acceso para los estudiantes. ¿En qué medida? ¿Realmente lo es para mi grupo? ¿O sí necesito la lectura de un libro en físico para que mis estudiantes puedan leer o se interesen por la lectura? Entonces, todo empieza desde la selección. Voy a ir al chat. Ahí estaban saludando por acá. También luego viene el momento de la lectura, el tiempo para leer, escuchar lecturas en voz alta, como nos comentaban ustedes, que quedan grabadas en nuestra mente, esos pequeños momentos de lectura en voz alta. No todo, como lo conversábamos la sesión pasada, no toda la lectura debería ser en voz alta. Es muy diferente cuando uno escucha lo que otro lee, depende de cómo lo lea, y cuando uno mismo lo lee, y cuando tiene sus momentos para leer en silencio y para uno mismo leer en voz alta. Entonces, son diferentes momentos que debemos poder ofrecerle a nuestros estudiantes, que puedan escuchar alguna lectura de algún fragmento que nos haya interesado, que puedan escuchar tal vez algún compañero que tiene una buena modulación de voz y que no habría problema para que escuchen sus demás compañeros,
o también para que ellos tengan momentos de lectura silenciosa y de lectura ellos mismos en voz alta sin la necesidad de que todos los estén escuchando. Y luego viene la respuesta, que es la conversación informal que tienen entre los lectores y la conversación formal que está siempre ayudada por este adulto mediador o adulto facilitador, que es como lo nombra Chambers, que él está en el medio, él siempre va a estar en el centro, porque es quien selecciona los libros en el contexto educativo. El lunes me preguntaban, ¿cómo hago? ¿Qué pasa si es que mi estudiante elige un libro que no es acorde para su edad? Y en el contexto educativo, el maestro se convierte en un mediador de lectura y la responsabilidad de nosotros como mediadores de lectura es ofrecerle a nuestros estudiantes un abanico de libros que pueden ser acordes a sus intereses, porque ya hemos recuperado esa información de ellos, porque ya hemos anotado algunos libros que nos han funcionado bien, y de eso ellos pueden elegir. No es que nos traigan libros de acá para allá porque nosotros tenemos que ser un filtro, eso sí, de todas maneras en el contexto educativo. Entonces es muy importante el rol del adulto como mediador para facilitar el acceso al libro, para presentar a los estudiantes una buena selección de libros, para darles momentos adecuados de lectura, un tiempo para leer en voz alta y para facilitar este tipo de conversaciones formales e informales. Y luego volvemos y se repite el círculo de lectura. Entonces, Chambers nos propone tres momentos, tres grandes áreas compartidas de la lectura. ¿Qué pasa cuando un lector acaba de leer un libro y se junta en un grupo? ¿Qué es lo que él desarrollaba en todas sus sesiones de lectura? ¿Qué es lo que pasa? Primero compartía desde el entusiasmo. El lector ha leído algo que realmente lo ha entusiasmado, que le ha gustado y se muere por compartir y contar esto desde su propia experiencia de lectura. Una vez a mí me pasó algo así, leí un libro que me gustó tanto que yo ya no sabía con quién, lo leí en una noche, no sabía con quién hablarlo y justo ese día me fui en taxi y al taxista le terminé contando todo el libro porque ya yo necesitaba contárselo a alguien, lo fascinante de ese libro, que fue El libro salvaje de Juan Villoro. Que ojalá que no sé si alguno ha leído El libro salvaje de Juan Villoro, un libro espectacular. Yo cuando lo leí me encantó, lo he leído como 4 veces, me sigue gustando. Y bueno, compartí desde mi propio entusiasmo la historia. No sé si al señor, al pobre taxista le habrá quedado algo de lo que yo le comenté, pero se lo comenté muy entusiasmada y justo encontré un espacio para hablar de esto porque me dijo que tenía un hijo de 10 años. Entonces justo coincidía y se lo compartí, ¿no? Entonces de repente nosotros podemos llevar esa emoción que debemos tener nosotros del libro que vamos a leer con nuestros estudiantes con estas preguntas, ¿no? ¿Te gustó la parte en donde, y algo que haya sucedido, o no crees que fue muy gracioso cuando algo que haya sucedido? Entonces, compartir desde nuestro entusiasmo y generar interés por el libro. Compartir también los desconciertos, algo que de repente no nos haya quedado claro, que nos haya parecido enigmático, y ayudar y entre todos buscar un significado grupal o tal vez quedarnos con la duda y crear muchas hipótesis, ¿no? ¿Qué crees que quiso decir el autor o tal personaje cuando dijo esto? ¿Tú entendiste la parte donde yo bueno, ya terminó, estuve en mediando 2 clubes de lectura con niños en 2 grupos, de niños de 7 a 9 años y niños de 10 a 16 años. Y en el grupo de los mayores a veces no hablaban de la lectura, pero cuando yo empezaba diciendo, yo no entendí esta parte o pensé de esta situación en específico que podían pasar estas 3 cosas. Entonces, cuando partía desde mi duda, desde mi desconcierto, era más fácil que ellos compartan también las mismas dudas que pueden que las hayan tenido, o puede que no y que la tengan más clara, y de esa manera empezábamos a conversar. Otra forma también podría ser compartir las conexiones.
el lector va a compartir algún patrón que haya encontrado en el libro, que el tema, por ejemplo, el estilo, la ilustración, algún personaje, y puede ser con preguntas como, ¿no te parece similar lo que acabamos de leer a tal película, a tal libro, a tal canción, a tal serie, que ahora los jóvenes ven y ven todas las series? Y eso es importante también. Bueno, yo no soy amante de la televisión. Ahorita miro para allá porque miro mi televisión y me gusta cuando está apagada. Lo único que tengo es Netflix, y me ha ayudado mucho ver algunas de las series que me han recomendado, porque en las sesiones de mi club de lectura conectaba con los niños a través de algunas de las series, con los niños y con los jóvenes a través de algunas de las series, ¿no? O les proponía que vean alguna de las series que yo había visto que me podían parecer interesantes para ellos. Entonces, no hay que estar alejado de estos, no hay que satanizar la televisión, también hay cosas importantes que pueden ayudarnos a conectar con alguna de las obras que leemos. Ay, me fui. Entonces, y ahí quiero entrar a este slide donde Aidan Chambers dice, ¿los niños realmente son críticos o no son críticos? ¿Son capaces de poder hacer este tipo de reflexiones que yo busco? Y él cuenta cuenta varias, pero ahí yo les he sacado dos situaciones. Primero le preguntan a William, un niño de 10 años, si la historia le había parecido aburrida, la historia de Arthur Ransom, que es un escritor. Y él dice, William, de 10 años, dice, Arthur Ransom es el tipo de escritor que uno disfruta más una vez que lo ha terminado. Y Aidan Chambers dice que se quedó, o sea, ante una respuesta así de un niño de 10 años, se quedó como que sin saber responder y continuó con la conversación. Pero él dice, ¿no? William ha podido decir varias cosas. Ha podido decir que la historia estaba tan bien escrita que la ha disfrutado mejor cuando la ha podido ver desde lejos, cuando la ha podido ver de forma global, cuando la ha terminado. También ha podido decir que esta lectura o este escritor necesita un tiempo de reflexión para digerir lo que se acaba de leer, un momento de análisis para sopesar lo que acabamos de leer. O que leerlo ha sido tan complicado, tan difícil y tan tedioso que ha sentido un alivio cuando lo ha terminado. O sea, ha podido decir cualquiera de estas tres cosas. Las tres situaciones son válidas y son un punto de vista crítico, pero Aidan Chambers nunca se enteró qué fue lo que quiso decir William, porque al inicio de su propuesta no pensaba que los niños tenían la capacidad de tener ese nivel de crítica o ese nivel de pensamiento sobre las historias. Por ejemplo, acá donde está. Le preguntan a Helen, de 10 años, si una historia le había parecido aburrida o si alguna parte de la historia le había parecido aburrida. Y Helen dice, creo que la primera página y media eran aburridas y después me di cuenta de por qué tenían que serlo. Y le pasó lo mismo que William. Estas son situaciones que él cuenta que les hizo empezar a hacer su investigación. Ella podía haber dicho que su aburrimiento se debía a que las primeras páginas de ese libro tenían tanto detalle, pasajes tan descriptivos que les parecía completamente aburrido, y luego ya no. O de repente que era un libro o de repente lo que nos pasa a todos los lectores, que a veces necesitamos como que unos minutos de arranque, ¿no? De arranque para poder tener interés en el libro que estamos leyendo. También se quedó con la duda porque nunca le pudo preguntar. Pero está bien, porque eso le hizo hacer toda esta investigación que ahora sobre la que estamos conversando. Entonces, la experiencia después de escuchar muchas de estas respuestas que al inicio a él lo sorprendían, era que los niños sí tienen comentarios críticos,
pero necesitan de la guía del mediador, del maestro, del facilitador, para ayudar a explorar esos comentarios, a ir más allá, a ir escarbando un poquito. Si existe un interés por un tema y se proporcionan, se dan facilidades para que ellos puedan expresar, los niños y niñas son críticos naturales, son críticos profundos de las historias que les presentamos desde edades muy tempranas. Entonces, ahí el problema está en la capacidad de mediación del adulto. ¿Qué tan capaces estamos nosotros para ayudar a que los niños puedan fundamentar un poco más este tipo de comentarios? ¿Qué les debemos decir para ayudarlos a desarrollar cada una de las ideas que nos proponen? Entonces, él comenta que nosotros como educadores, como mediadores, debemos de ofrecer espacios para escuchar sus experiencias como lectores, sus pensamientos, sus sentimientos, no subestimar su percepción ni cómo la expresan. El proceso debe ser honesto de parte de todos. Niños y niñas pueden tener la confianza en que no se va a rechazar algún comentario. No hay comentario, una de las frases con las que empiezo algunas de mis sesiones de lectura es: no hay comentario equivocado o errado, solo hay puntos de vista diferentes. Entonces, el niño debe tener la libertad de poder expresarse sin miedo a que sea criticado por el adulto. Y quiero ir acá al chat. ¿Sería necesario, por ejemplo, que el plan lector sean libros de un solo escritor? No creo, porque al hacer eso, y yo desde mi experiencia te diría que no, ni de un solo escritor, ni de un solo tema, ni de una sola época. Yo sé que hay muchos de ustedes que son amantes de la literatura clásica y que solo proponen literatura clásica porque digamos que es una literatura que ha sido comprobada por la crítica y que es literatura de calidad y ya lo sabemos y no hay duda de eso. Pero al hacer eso, hacemos que los conocimientos que tengan los niños de los libros se acorten a un solo espacio, cuando al contrario, debemos ampliarles el mundo. Es importante que ellos conozcan, así como nosotros ahora en estos momentos es importante que sepamos de política y ya todos nos hemos dado cuenta que es importante que nosotros sepamos, aunque sea un poquito de política, es importante que ellos también conozcan qué se está escribiendo en estos momentos en el mundo. ¿Qué tipo de literatura se está escribiendo en estos momentos en Perú? ¿Qué tipo de literatura se está escribiendo en estos momentos en Latinoamérica o en Europa? ¿Qué tipo de poesía se está haciendo en este momento? Entonces, no creo que sea bueno presentarle libros de un solo escritor, pero si a un niño le gusta un escritor porque le gusta la pluma, porque le gusta cómo presenta los personajes o las situaciones, de repente en los 6 libros, 4 libros que leemos con nuestros estudiantes al año, repetir un escritor, si es que conocemos más libros de él, ¿no? Eso sí nos puede ayudar. Entonces, les decía que, y voy acá al último punto, que a veces subestimamos las capacidades críticas de lectura de los niños, y somos nosotros quienes no estamos en la capacidad de trabajar ciertos temas. Desde SM creemos, y yo como mediadora de lectura y mis compañeros como profesionales también y mediadores de lectura, creemos que se puede hablar de cualquier tema a partir de la literatura, o la literatura puede hablar de cualquier tema para niños de cualquier edad. Pero nosotros como maestros somos quienes debemos estar preparados para trabajar ese tipo de libros. No es que el niño no lo entienda, el niño va a formar su propio juicio del libro que le ofrezcamos o del libro que lea. Es que tal vez nosotros no tenemos las herramientas para poder hacer una buena mediación de ese libro.
Y cómo nosotros podemos tener unas buenas herramientas, primero conociendo el libro, leyéndolo, escudriñándolo, partiéndolo en varios fragmentos, viendo qué es lo que me gusta del libro, por qué lo elegí. Entonces somos nosotros primero quienes debemos de confiar en la capacidad crítica que tienen todos los niños. Él lo demuestra, él lo ha demostrado en un análisis de años de cómo los niños desde muy tempranas edades, tiene él ejemplos de niños de 6 años, de juicios que a veces pensamos que los niños no son capaces de hacer, pero él, con el enfoque que él propone y el trabajo que propone y el trabajo tal vez a largo plazo con algunos niños, lo ha logrado que ellos sean capaces de expresar sus pensamientos de esa manera. Entonces, eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros como maestros. Él propone, por ejemplo, que desterremos el porqué. Eso es una propuesta. Yo a veces he podido preguntar, he utilizado esta palabra, ¿por qué? Cuando me ha parecido que no es agresivo, que no es examinador, como coloco ahí, que no inhibe la conversación, que no quiero intimidar a los lectores o a los niños o a los jóvenes con esta pregunta. Él dice que es una pregunta que pretende abarcar todo y que por su experiencia suele ofrecer respuestas cortas. Él ha documentado muchas sesiones de lectura y lo que les estoy contando ahora tiene completamente sentido y son conclusiones a las que ha llegado de trabajo de años con niños y adolescentes. Entonces él por eso, ante la tentación de decir la pregunta ¿por qué?, propone partir de un punto que está orientado a algún detalle de la historia y tiene un banco de preguntas específicas que vamos a ver ya en un momento. Dice que también podemos evitar hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué crees que significa este libro? ¿De qué se trata el libro? ¿Qué está tratando de decir el autor? Entonces, él dice que sugiere evitar este tipo de preguntas porque en su práctica las respuestas que ha obtenido de este tipo de preguntas han sido cortas, han sido cerradas, han intimidado a los estudiantes, no han ayudado a que se genere el diálogo y la conversación que él propone. Y voy a ir al chat ahorita. ¿Cómo sugerirías trabajar estos espacios de diálogo a través de este medio virtual? Yo creo, y justo eso lo vimos la sesión pasada, que nos tomemos por lo menos una sesión para hacer una motivación de lectura, nada más la motivación. O sea, yo haría 40 minutos, si es posible, donde les presentaría el book trailers, donde tal vez le leería un fragmento de la obra, donde buscaría si es que ese libro conecta con alguna película, con una serie, con un dibujo, si es que tiene alguna canción, si es que el autor tiene alguna cosa muy interesante sobre que les interese a los chicos, no su vida, no sus logros o sus grados, sino algo interesante, ¿no? Entonces yo dedicaría por lo menos una sesión a hacer la motivación. Dividiría las lecturas, y eso es lo que vimos el lunes, y lo que nos decían los profesores que han tenido experiencias positivas, de dividir la lectura de 4 a 6 sesiones, donde el niño lea en su propia casa, o sea, pedirles a ellos que sean lectores autónomos, y las reuniones que tengamos sean para conversar lo que se ha leído. Y para ayudarlos a conversar sobre lo que han leído, están las preguntas que ahora vamos a compartir. No todos hablan, claro, no todos hablan. Algunos hablarán en una sesión, otros hablarán en otra sesión. Tal vez no estamos apuntando a las preguntas específicas. Tal vez no hemos hecho un buen trabajo de motivación. Te pregunto, y me pregunto yo también, ¿estoy motivada para presentar ese libro? ¿Realmente el libro que he elegido me gusta? Lo he leído. He leído este libro que he pedido a mis estudiantes que lean. Entonces, partir desde la motivación, dividir las sesiones de lectura y utilizar los momentos que nos conectemos con nuestros estudiantes para conversar. Yo les propongo, en este primer
momento utilizando estas preguntas y después algunas variantes. Y voy para acá. Entonces, ¿cuál debería ser la posición del maestro? El estudiante a veces tiene miedo de su respuesta porque cree que es una respuesta incorrecta y busca una respuesta que agrade al maestro, una respuesta que sea inteligente, una respuesta que sea pegada al libro. Entonces nosotros debemos ofrecer, nosotros debemos ofrecer nuestras opiniones sobre el libro hacia el final de la conversación. Eso es lo que él propone, para que eso no sea una limitación cuando los estudiantes quieran decir su propia opinión. El maestro debe sintetizar las respuestas y abrir camino para una nueva pregunta. Y acá Chambers propone algunos comentarios cuando algún niño le pregunta al profesor o quiere que el profesor empiece diciéndole qué le ha parecido un libro, ¿no? Entonces ahí hay 3 o 4 cosas de, sí, por ejemplo, hubo algo que me pareció raro, que me desconcertó, pero primero explícame tú y luego yo te lo cuento. Entonces son formas de ir escapando un poquito de este interés para que nuestra opinión sobre el libro no sea el punto de partida de la opinión de los niños, porque ellos sí tienen su propio criterio, tienen su propia opinión, no todos, pero varios se van a animar a decirlas en ese momento y debemos utilizar esa participación para ir invitando poco a poco a los demás estudiantes, dejando algunas preguntas sin resolver. Eso va a hacer a que los lectores, los estudiantes se sientan con ganas de más lecturas, de más preguntas, de más análisis, de más conversación sobre lo que se ha leído. Voy a ir acá al chat. Ahí están conversando. El PPT se les va a entregar, al finalizar, les vamos a entregar una encuesta de 4 preguntas, y cuando terminen, me parece que les va a llegar un correo de agradecimiento con el PPT. Entonces, voy por acá. Algunos datos importantes antes de ir al tema de las preguntas, ya. Hay que tomarse un tiempo necesario para el diálogo. Yo he visto y he lamentado mucho estar presente en algunas sesiones de lectura donde lo único que se hacía era leer el libro. Entonces yo estaba ahí 40 minutos y los pobres niños también estaban ahí 40 minutos escuchando a la profesora o al profesor leer la historia. Y yo y los niños, porque yo me tomé esos momentos para estar atenta, pero era inevitable desconcentrarme. Era inevitable de repente mientras escuchaba la lectura, agarrar mi celular o mirar para acá, era inevitable. Y los niños igual se veían, hasta vi que uno que se quedó dormido. Entonces, como les decía hace un momento, son muy ricos los momentos de lectura en voz alta. Alguno de ustedes, me olvidé el nombre, me estaba comentando que recuerda eso de su maestra del colegio, pero no todo debería ser esos momentos. Inclusive vi que un profesor le decía a su a todo su grupo qué señalar, qué resaltar de la lectura. Yo estaba ahí como espectadora nada más, ¿no? Les pedí a los profesores que me permitan estar en sus sesiones de lectura. Y realmente eso no es desarrollar un plan de lector. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo del plan lector? Que los niños lean, que comprendan lo que leen, que les guste lo que leen. Entonces, ¿y qué queremos hacer para cumplir esos objetivos? Lo que les decía hace un momento, conocer plenamente el libro antes de presentarlo. Yo sé que es muy difícil, yo sé que de repente llega noviembre, diciembre y todas las editoriales les tocamos las puertas para que revisen los libros, pero hay muchas editoriales y SM, por supuesto, tienen los libros listos desde julio. Entonces, ir preguntando desde julio algunas novedades, algo que les parezca interesante, de repente ir anotando en el año cuáles son los libros que me están funcionando en este año, cuáles son los temas que me están funcionando en este año, preguntarle a mis estudiantes qué es lo que quieren leer. De repente me fijo que un libro cuyos protagonistas son animales,
ya mis chicos de cuarto grado de primaria los detestan, no los quieren para nada. O de repente me doy cuenta que un libro de fantasía con mis chicos de secundaria no está funcionando. Ellos quieren leer historias reales. Entonces, ir anotando e ir buscando y tomarnos nuestro tiempo para conocer qué es lo que se está creando y qué es lo que están presentando las editoriales para hacer una buena selección y para darnos el tiempo de leer el libro que vamos a presentar a nuestros estudiantes. Hay recursos que nos van a ayudar, por ejemplo, si es que de repente para la selección no nos da tiempo, o si es que de repente lo leemos en noviembre y ya para marzo o para septiembre del otro año ya no nos acordamos. Nosotros en SM tenemos un recurso que se llama Maestro Leo Todo, que es un recurso, es como un maestro booktuber, que te cuenta todo del libro. Entonces, si por ahí ya estoy confundida con tantos libros que he leído, confundido con tantos libros que he leído, podemos revisar esos recursos. Pero es importante sí que leamos y que conozcamos el libro. Si una conversación no fluye, justo lo que me comentaban hace un momento, no hay que imponer el diálogo. Hay que ir paso a paso, tranquilo. Esto de formar lectores críticos, no es algo que se forme de un momento a otro. No es algo que nos tome algunas clases. No es algo que nos tome un momento. Entonces, es un trabajo a largo plazo. Si alguien no comenta ahora, en algún momento lo va a hacer, dependiendo de qué tanta confianza le demos a nuestros estudiantes para hacer sus comentarios. Por eso es importante valorar la relectura. A veces he escuchado maestros que nos dicen, ya, ¿cómo hago si yo no quiero que mis estudiantes se adelanten en la lectura? Y alguna vez yo lo he pensado también, no quiero que terminen de leer lo que yo ya he dividido, que los voy a leer en 4 clases, porque si no me arruinan mi programación, les pueden contar a los demás de qué se trata, ¿cómo hago para evitar eso? No, hay que darles el tiempo. Si están leyendo algo y les interesa leerlo y quieren leerlo en 1 hora, pues que lo lean, porque el momento de la relectura también es importante. En la relectura descubren otras cosas, ven otras líneas, sobre todo si es que lo han leído de manera rápida. La relectura y la relectura conjunta puede traer nuevas luces sobre lo que acabamos de leer. Y por eso también es importante brindar a los niños tiempos entre la lectura y la conversación, para que vayan pensando, para que vayan reflexionando, para que vayan con preguntas inclusive. Una de las cosas que también funciona es que no solo nosotros plantear preguntas y estas preguntas que vamos a ver, sino también pedirles que vengan con preguntas. Y acá vienen las preguntas. Estas son algunas de las preguntas que propone Aidan Chambers. Como les decía, él no tiene Eso, exacto, eso hago con mi grupo y es lo que les digo. Claro, pueden leer todo lo que quieran, pero no hacer spoilers. Yo también digo lo mismo. Estas son algunas preguntas. Él propone preguntas básicas para generar la conversación, preguntas que abordan todo el argumento del libro y preguntas específicas ya en detalle. Entonces, es importante que conozcamos estas preguntas, sepamos qué es lo que busca cada una de las preguntas. Yo se las voy a dejar, las van a tener en el PPT, pero la tarea es que pensemos qué queremos lograr con cada una de estas preguntas, o qué quiso lograr Aidan Chambers con las preguntas, las conozcamos y sepamos en qué momento lanzarlas a nuestros estudiantes. Y este ejercicio, y él lo dice en su libro, este ejercicio de tener primero, de no saber por dónde ir, luego tener un banco de preguntas, y este ejercicio de hacerlo una y otra vez, va a hacer que cada vez las preguntas fluyan de manera natural y nos aventuremos a hacer preguntas más específicas ya de la lectura. Por ejemplo, estas son algunas preguntas básicas para generar conversación. ¿Hubo algo que les gustara del libro? ¿Hubo algo que no les gustara del libro? Esta me gusta porque esta me funciona siempre muy bien, ¿no? Las que son como que van viendo el lado negativo del libro. ¿Hubo partes, algo que no les gustó? ¿Hubo algo que les aburrió por completo, que detestaron? Si se saltaron partes, ¿qué partes se saltaron? ¿No? Si dejaron de leer, no sé si alguno conoce o ha escuchado
los mandamientos del lector, de Daniel Pennac. Él propone 10 mandamientos. Un mandamiento es que el lector puede dejar de leer en el momento que quiera, tiene la libertad de abandonar el libro. Claro, en el contexto educativo tienen que terminar el libro y si lo dejan porque les cansó, pues tienen la responsabilidad de volver al libro y luego formar una opinión, así sea negativa, del libro, pero formar una opinión después de conocerlo, ¿no? Hubo algo que los desconcertara, algo que de repente les causó un impacto, que los dejó con más preguntas. Entonces, estas son algunas preguntas que ayudan, como coloquial el cohete, a despegar la conversación, a abrir la conversación sobre lo que acabamos de leer. Entonces, ahí tienen un pequeño banco de preguntas. Voy a ir al chat. Ya. Así es, en la relectura se profundiza en el análisis, se puede obtener mayor visión de la misma, o la relectura también es rica cuando lo leemos en diferentes momentos de nuestras vidas. Yo me acuerdo que leí El Principito en el colegio, y ha sido una cosa completamente distinta leerla en el colegio y leerla ahora. Ha sido algo completamente distinto leerlo hace 10 años que leerlo en estos meses de confinamiento. Entonces, y la relectura nos trae nuevas luces sobre lo que estamos viendo, nos permiten ver cosas que no hemos visto o tener otros puntos de partida. Entonces, estas son algunas preguntas para generar conversación. Estas son las preguntas generales que toman al libro como conjunto. Por ejemplo, la primera vez que viste este libro, inclusive antes de leerlo, ¿qué tipo de libro pensaste que iba a ser? ¿Qué te hizo pensar esto? Ahora que leyeron el libro, ¿era lo que esperaban? ¿Han leído otro libro como este? Para ver el tema de empatía o de qué tanto vínculo tenemos con el libro. ¿Hay algo de lo que leyeron en este libro que les haya pasado a ustedes? ¿En qué se parece o en qué se diferencia? ¿Qué partes del libro pueden ser más cercanas de la vida real? ¿Qué partes del libro no les resulta completamente increíbles y verosímiles? ¿Leyeron el libro de un tirón? ¿Les gustaría volver a leerlos y ayudar con cada uno de sus respuestas a ir jalando ese hilo para empezar a hablar sobre el libro? Para ver el tema de comentar y de compartir el libro, ¿no? ¿Qué les dirías a tus amigos de este libro? Si quisieras animarlos a leer, ¿qué les dirías? Inclusive, si quisieras que no lo lean, ¿qué les dirías? Entonces, son preguntas y son como que un banco de preguntas que nos permiten de ahí partir y tener diferentes formas de acercarnos y diferentes formas de acercar y de ayudar a que los chicos generen reflexión y generen crítica sobre el libro que han leído. A ver, si el escritor les preguntara qué se puede mejorar de este libro, ¿qué le dirías? Para desarrollar su espíritu crítico, ¿no? Estas son algunas preguntas, perdonen, más preguntas generales, ¿no? ¿Conoces a alguien a quien les guste esta historia? ¿A qué tipos de personas crees que les podría gustar este libro? ¿A quiénes les podría interesar? ¿A quiénes no les podría gustar? Describe esas personas y cómo se relacionan con el libro. Hemos escuchado lo que piensa cada quien y oído todas las cosas que cada uno ha anotado. ¿Les sorprendió algo de lo que sus compañeros han dicho? ¿Alguien ha dicho algo que haya hecho cambiar su opinión sobre algún aspecto del libro o que de repente les haya ayudado a entenderlo mejor? Y ahí es la propuesta, donde la propuesta de Aidan Chambers tiene completamente sentido. Él dice que el niño cuando lee forma conceptos e ideas en su cabeza, pero realmente sabe qué tanto ha aprendido del libro cuando lo verbaliza, cuando lo explica, cuando conversa. Y hay un comentario de una niña que dice, profesor, que está en el libro, que le dice, profesor, yo pensaba que no había entendido nada del libro, hasta que conversé del libro y supe que sí había entendido. Entonces, o alguien que le dice, pensaba que el libro no me había gustado, pero cuando he conversado sobre el libro, sí me gustó el libro. Entonces,
ahí se justifica toda esta propuesta que él tiene. Vamos por acá. Algunas preguntas ya más específicas que orientan hacia ciertas categorías específicas de la lectura, de la narración. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo creen que ha transcurrido la historia? ¿Nos hemos ido enterando de lo que sucede en el orden real o hemos ido dando, por ejemplo, saltos de tiempo? Hay partes de la historia que tomaron mucho tiempo en suceder, o que se contaron rápidamente o en pocas palabras. Es importante el lugar donde se sitúa la obra. Si la obra se situara en cualquier otro espacio, ¿sería lo mismo? ¿Qué tipos de personajes les parecieron más interesantes? ¿Es el personaje principal de la obra o es otra persona? Voy a ir acá. ¡Uy, me fui! Perdonen. Perdonen, me fui. Ya. Quise ver el chat. Dice, nuestros tiempos fueron diferentes, la experiencia nos enriquece. Sí, sí, Tatiana, el diálogo complementa el texto, sí. Muchas veces nos damos cuenta que nos ha gustado el libro o que tanto hemos comprendido del libro cuando lo leemos, cuando lo contamos, cuando lo hablamos. O se fijan muchas más cosas en nuestras mentes cuando tenemos estos momentos de conversación. Fabiola dice, es muy importante que podamos darnos tiempo y leer en familia y hacernos estas preguntas. Vamos a encontrar diferentes opiniones que van a ayudar a enriquecer este espacio de lectura y vamos a fomentar mayor comunicación entre los integrantes. Hasta nos podemos identificar con alguno de los personajes. Y justo tiene ahí relación con lo que conversábamos el lunes. El lunes hablábamos de cuán importante es involucrar a la familia, a los padres. El principal, y es algo que siempre digo, el principal modelo lector de un niño, de un adolescente, está en el hogar. Es su papá, es su mamá, es su cuidador. Y ellos son, muchas veces esta tarea nos la lanzan a los maestros, a la escuela, los padres, porque no tienen tiempo, porque de repente no se sienten calificados, porque no tienen las herramientas, porque no son lectores, porque no saben cómo hacerlo. Pero nosotros, por más que hagamos mucho trabajo de mediación lectora, estrategias, asistamos a estas capacitaciones, si no involucramos a los padres, es muy difícil. No es imposible, pero sí es muy difícil. Entonces también es nuestra responsabilidad por nosotros mismos lograr algunas acciones que involucren a los padres. Entonces, ya vimos la sesión pasada algunas herramientas, algunas estrategias que pueden ayudar a involucrar a los padres y siempre estar en constante comunicación con ellos. Entonces me preguntaban la semana pasada, el lunes, ¿qué hago? Y ahora, ¿no? ¿Qué hago con quienes no leen? Pues eso también le pasa o le ha pasado en los talleres de Aidan Chambers, que había niños y jóvenes que no leían porque no estaban interesados, porque no tuvieron tiempo, porque lo dejaron de lado, y entonces a ellos les proponía el juego del no lector. Él dice, y él aprovechaba la presencia de los chicos, las chicas que no habían leído el libro para que hagan preguntas en esas reuniones. Ellos no iban a tener, o él decidió no darles un papel pasivo, sino un papel completamente activo. Las preguntas en estas reuniones no solo las hacía él o los profesores o los maestros de mediadores, sino los hacían también los niños que no habían leído. Entonces, de esta manera se aseguraba que todos digan y comenten algo. El que no tenía algún comentario sobre el libro podía hacer una pregunta y era válido. Él no lo presentaba como negativo, o sea, se ponía en un papel conciliador, se ponía en un papel de comprensión, pero también le pedía al estudiante que participe.
que si no había podido leer esos capítulos que les tocaba leer a ese momento por mil y un motivos, que participe del diálogo invitándolo a hacer preguntas que les permitan aclarar y luego sintetizar lo que se ha leído hasta ese momento. De esa manera, él también participa, él también, a través de sus propias preguntas que les va a hacer a los compañeros, va a ir creando una idea de lo que se ha leído, y quienes están hablando de sus lecturas van a tener cuidado de lo que dicen para ayudar a este grupo que no ha leído, o a estos chicos que no han leído, a poder tener una mejor idea del libro. Entonces, él empezaba sus sesiones de lectura sin juzgar a nadie, con la única consigna de que todos participen, con comentarios, respondiendo a sus preguntas, o con preguntas. Voy a ver acá el chat. Ahí está. Muchos de los estudiantes comparten con los textos leídos, y padres también desean leerlo. Genial. Si los papás quieren leer los libros de los hijos, pues mucho mejor. Muchas veces se involucran más en inicial, en primaria y en secundaria, por ahí dejan de lado, pero así es. Si podemos involucrarlos en todos los niveles, genial. Hola Rosario, te habla Elizabeth. En el espacio de preguntas y respuestas también hay algunas preguntas interesantes. Sí, dice, sí, justo ahorita estaba entrando. Este de acá sí lo leí. ¿Cómo sugerirías trabajar estos espacios a través del medio virtual? Era lo que habíamos visto el lunes, lo que les decía y ahorita resumo, de trabajar una sesión solo para los momentos de antes de la lectura, o sea, 40 minutos para hacer diferentes estrategias para crear hipótesis, expectativas sobre el libro, dividirlo en 4 o 5 sesiones, dependiendo de la cantidad del libro y de la cantidad de tiempo que tengamos, apelar a que los chicos lean en casa, y luego utilizar estas preguntas que acabamos de ver. ¿Sugerirías trabajar estas preguntas en el mismo diálogo, o es posible que se les haga llegar antes para que puedan reflexionar mientras leen? No, y lo dice, y lo propone él, que es mejor que el diálogo fluya en ese momento, porque si no ya se siente como una tarea, y puede que desarrollen estas respuestas buscando agradar al profesor, y que no surja de manera fluida en ese momento. Entonces, eso yo sugeriría que lo realicen tal como él los propone. Y en mis clubes de lectura, yo he hecho estas preguntas y otras más específicas en ese mismo momento, y la conversación ha fluido. En una sesión no todos han conversado, no todos han hablado, primero porque no hay tiempo, y segundo porque no todos se animan, pero en la segunda, tercera o cuarta ya todos han podido realizar algún comentario. Entonces, ¿cuándo les harán llegar el certificado? Seguramente ahorita nos contestan. Un mundo para Julius, mi maestra vivía la lectura. Las poesías permitía declamar y vivir las estrofas, pero es importante que no solo el maestro de comunicación deba vivir las lecturas, sino todos los involucrados. Sí, la lectura es transversal, y cuando realizan, quiero ver la hora, y cuando realizan algún proyecto de lectura, o algún plan lector, lo ideal es que, como tú dices, Mónica, no solo el profesor de comunicación esté involucrado, sino podamos trabajar la lectura de una forma transversal con todas las áreas. Mi esposo, por ejemplo, me contaba que él leyó con su profesor de historia, no, de historia no era, no, era de un curso como sociología, no me acuerdo, él estudió en Colombia, pero ahí con su profesor de sociología, creo, en el colegio, leyó Frankenstein, porque veían la historia de amor, o conversaban sobre la historia de amor que había en Frankenstein. Con su profesor de biología leyó Drácula, porque bueno, el profesor de biología tenía varios aportes que hacer a la lectura de Drácula, ¿no? Entonces,
De repente no podemos hacer eso con nosotros, pero también buscar una forma de involucrar o buscar historias que puedan conectar con diferentes temas. Por ejemplo, si queremos trabajar una historia de manera transversal, historias que funcionan muy bien son las novelas históricas, por ejemplo, para secundaria, porque ya yo como profesor de comunicación puedo desarrollar mis sesiones de lectura y hablar del tema utilizando estas preguntas, pero también puedo pedir al profesor de sociales que conecte también con el libro, hay libros también que nos permiten hablar del cuidado del ambiente. Entonces, de esa forma, desde la selección del libro, vamos viendo con qué podemos conectar y hacer la lectura más integral. Y miren, por acá termina. Y los certificados, ya, ahora seguramente van a ver el tema de los certificados. Y ya para ir acabando, entonces él dice, ¿cómo mantener la conversación? Y justo eso responde a Liliana, ¿cómo hago para que los chicos sean interesados en la lectura? A la otra semana, me dice Alessandra que la otra semana ya está como máximo, o sea, una semana después de haber participado en estos webinars, les va a llegar el certificado. Entonces, él propone de los que les debemos. Dentro de una semana les va a llegar el certificado a los que han participado. Ya. Él propone cuatro pasos para mantener la conversación. Primero, seguir llevando a los lectores de regreso al texto, porque él comenta y sucede, y nosotros sabemos que a veces se nos desvía un poco el tema, y ya terminamos hablando de algo que es bastante alejado a lo que estamos leyendo. Entonces, utilizar preguntas, por ejemplo, ¿cómo sabes?, para ayudarlos a reflexionar y a justificar cada una de sus respuestas, y jalarlo siempre a la historia. O al tema de la historia. No solo al argumento, sino al tema, que también puede ir por diferentes aristas, ¿no? Prestar atención a sus respuestas y estar atentos y listos para poder formular estas preguntas. ¿Por qué no puedo? Estas preguntas generales, para que puedan progresar la conversación. En el momento que ustedes detectan o se van a dar cuenta en la misma práctica, pueden apelar a alguna pregunta específica para que puedan ir encontrando su camino dentro del propio texto. Entonces, por eso decía Chambers que esto no solo es un ejercicio de ayudarlos a hablar, sino ayudarnos a escuchar, ¿no? Y sintetizar lo que se ha dicho para que cada estudiante tenga la oportunidad de recordar y de encontrar alguna coherencia en la conversación. Lo podemos hacer nosotros como maestros, o lo puede hacer podemos pedir que esto haga alguno de nuestros estudiantes. Entonces, esta fórmula para mantener la conversación, utilizando las preguntas generales, utilizando las preguntas específicas, si queremos ahondar en algún tipo de pregunta o sentimos que la respuesta nos ha quedado vaga, pedirles que amplíen su respuesta con esta pregunta, ¿cómo sabes eso?, ¿no? Y al finalizar cada discusión o cada pequeño tema, sintetizar lo que se ha dicho y abrir con una nueva pregunta. Eso era lo que quería compartir con ustedes. A ver, un momentito. Entonces, voy a ver acá que tengo preguntas. Por acá no hay preguntas. Y... Mami, date. Ya. Esta de cómo elegir los libros. ¿Cómo elegirlos? Sí, recién acabo de ver. ¿Cómo elegir los libros? Bueno, yo les comento lo que yo hacía. Yo durante el año iba tomando nota de los intereses de mis estudiantes, iba viendo qué libro me funcionaba en función precisamente a... En función precisamente a cómo había fluido el diálogo, a cómo había fluido la conversación.
me fijaba en el texto, en el tema, en la ilustración, me fijaba para ver textos de calidad en la editorial, por supuesto. Y bueno, hay un taller también para saber cómo debemos fijarnos y evaluar ciertos libros, ¿no? Es algo a lo que le debemos tener mucho respeto, porque he visto también, como he trabajado en bibliotecas, he visto algunas veces maestros que seleccionaban los libros únicamente por la cantidad de páginas, y eso también es un poco pensar que nuestros estudiantes no son capaces de enfrentarse a leer libros de varias páginas, ¿no? Lo importante es cómo motivamos la lectura. Cuando involucramos a los estudiantes en la selección de los libros, yo sé que definitivamente eso funciona más. Yo formaba un comité de lectura con los estudiantes y he visto que en otros colegios, lo que hacen los maestros es involucrar a estudiantes, inclusive a ex estudiantes, para que participen en la selección del libro. Entonces, y eso me parecía genial, cada vez que hacían, lo he visto en dos momentos. Entonces, involucrar a los chicos en la selección de los libros, que previamente nosotros hemos filtrado, nos va a dar mejores resultados. ¿Cómo podemos motivar a los niños? En la siguiente webinar vamos a ver algunas estrategias de lectura, algunas estrategias que tienen que ver con las TIC a eso. Las preguntas inferenciales y de opinión deben estar presentes siempre en una comprensión lectora. Sí, y lo que acabamos de ver, varias son preguntas inferenciales, ¿no? O preguntas de comprensión. En realidad, inclusive, todas las preguntas son válidas, hasta las... Por eso Chambers hablaba de una conversación formal y una conversación informal, que ambas deben ir de la mano. No todas las preguntas deben ser estas que acabamos de plantear. También en la conversación y en el diálogo de repente pueden entrar otro tipo de preguntas que planteemos nosotros o que planteen los propios estudiantes. Voy por acá. ¿Qué estrategia se debe involucrar? A ver, ¿qué estrategia se debe usar para involucrar a los niños para la selección de libros? Ah, ya. Lo que les decía hace un momento, anotar. Por ejemplo, yo tenía afuera del salón un tablero donde los chicos podían anotar qué libros les había gustado, qué series les había gustado, y en función a las series o las películas yo también seleccionaba los libros. Lo que podemos hacer ahora, y seguramente lo vamos a ver más adelante, hay unos espacios en internet que son como pizarras electrónicas, los Padlets. Utilizar un Padlet, pasarle a los estudiantes y que ahí coloquen qué tipos de libros les gustaría, qué historia les interesaría, formar un comité de lectura. Por ejemplo, el niño que más ha participado en la conversación de nuestras sesiones de lectura, presentarle los libros y que él elija, o que 5 niños elijan. Entonces, pero para eso hay un trabajo previo donde nosotros hemos tenido una selección de libros, ¿no? Ya hemos evaluado cada uno de los libros que nos han presentado las diferentes editoriales. Justo ahí veo que Alessandra ha colocado la encuesta, que la voy a volver a colocar ahora. Es lo último que está escrito. Nos ayudaría mucho que coloquen, que llenen la encuesta para que les pueda llegar primero un cupón de descuento para la librería SM, que tiene validez por una semana, me parece, y les va a llegar este PPT. Entonces, eso era, y yo no quería pasarme más del tiempo. Eso era lo que les quería comentar. No sé si alguien, perdone, mi bebé acaba de llegar, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. ¿Dónde enviarán la encuesta? La encuesta se les va a enviar de 2 maneras. Primero acá en el chat y luego en un mail de agradecimiento. ¿Sí, ¿Sí, Ale? ¿O sí, Eli? Sí. Sí.
Sí, Rosario, te agradecemos mucho por esta participación tan interesante y que nos abre la mirada sobre este tipo de preguntas y cómo interactuar con los chicos en la lectura. También muchas gracias a todos los profesores, las profesoras que nos han acompañado esta tarde. Les agradecemos su participación. Llenen su encuesta. Hay algunas preguntas sobre los certificados. Los tratamos de hacer a la brevedad, ¿no? De sacar la relación de aquellos que existen y bueno, y a los que existen todo el ciclo también les sale un certificado con más horas, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, Sí, Chaito. sí. Gracias a todos los que, a las personas que se han conectado. Ya como les comentó Eli, les va a llegar los certificados, la encuesta y el correo de agradecimiento, el cupón y el PDF. Nos vemos en la siguiente, se me acaba de ir la fecha, el siguiente webinar donde vamos a hablar de estrategias TIC para desarrollar el plan lector. Y el último va a tratar sobre cómo el valor de la lectura en estos momentos de crisis, y que ahora, bueno, de todas las crisis que tenemos, ¿no? Y de cómo la lectura nos puede ayudar. Así que esperamos verlos y gracias a todos por su participación. Gracias, Elizabeth. Gracias, ya nos vemos. Nos vemos.